Ahí va, bien. Bueno, en primer término, les quiero consultar si acá ya todos recibieron los parciales. Me faltan entregar 6 todavía, Yo pero no. bien, el de Vanessa me falta. El resto ya lo recibió y alguien que todavía no. Recibido, profe. Bien, Sí, 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 recibido. Hoy, sí, sí. yo también. bien. Aprovecho para comentarles, tengo un parcial de alguien que se habrá equivocado, me envió solamente las consignas. O sea, ni siquiera figura con nombre, solamente el apellido en el título del documento. García, no sé si saben quién es. No, en nuestro grupo creo que no está, ¿no? Ahora pregunto en un grupo de WhatsApp que tenemos. Ah, Buenísimo. Apellido ¿El García, nombre, nombre profe? no tiene. Es que no dice, porque en el cuerpo del documento están las consignas nada más, solamente está el apellido en el nombre del documento, que es García. No tengo más No, ni información. siquiera me suena el apellido. No me suena como de haberlo visto en alguna clase o algo por el estilo. Bien, de todas maneras, si bien voy a preguntar por el campus, si ustedes pueden preguntar por WhatsApp, así me escribe, buenísimo. Bien, los que ya recibieron la devolución, algo que me quieran comentar en torno al parcial, las consignas, la resolución del mismo, cómo les fue la Profe, devolución. yo perdón, te quería... sí. Perdón, antes sí. perdón, porque justo entré y no sé si estaban hablando. Yo no recibí el parcial, pero por ahí todavía le quedan algunos por enviar. Bien, Justo entré y sí, estaban hablando y no sé si... sí, lo que comentaba hace un rato es que todavía me faltan por entregar en total 5, me confundí, 5, serían 6 con este parcial anónimo, pero sí, todavía quedan algunos en el tintero. Eh, Mi idea utópica era poder entregarlos todos ayer. Hoy me tuve que pedir el día en el colegio para poder adelantarlo porque claramente me atrasé. Así que seguramente ya para mañana o el domingo a más tardar estén todos entregados. No, lo que Gracias. yo te No, quería por favor. decir es que si bien al principio como que había resultado compleja la consigna, porque era muy abierta, realmente, bueno, después tus correcciones fueron muy, muy interesantes y muy orientadoras. Eso es lo que yo te quería decir, que realmente es una, digamos, una devolución muy, muy importante para nosotros, y más en este momento que estamos así muy, muy sobrepasados. Así que eso, agradecerte el tiempo de tomarte para las devoluciones personales y qué bueno que resultó bien esa consigna que nos parecía compleja. Resultó, me parece, creo que para todos los que más o menos ya lo tienen de vuelta, creo que ha sido, digamos, un avance, ¿no? Haberlo logrado, ¿sí? Esa conexión con de todos los textos. Bien. Esa, Bueno, en primer término, gracias por las palabras. Por lo general son bien recibidas las devoluciones, pero cuando te lo dicen y en específico cuando te dicen en qué sentido fueron positivas o negativas, es bastante alentador porque, bueno, al tener la devolución del otro lado, a mí también me sirve. En líneas generales, estuvieron muy bien los parciales, ¿sí? Bastante mejor en términos generales, ¿no? Tomando la totalidad del curso, que los del año pasado, por ejemplo, lo cual no lo digo como para contrastar, sino como para que vean que a pesar de que están bastante sobrecargados por la cursada y demás, realmente lograron hacer algo muy interesante. Eh, de hecho, bueno, varios a través de las relaciones que hicieron en sus parciales me ayudaron a mí también, porque bueno, uno también claramente, como ustedes bien saben, aprende de lo que los estudiantes desarrollan en sus parciales, en sus evaluaciones, así que fueron por demás interesantes. Para mí fue un lujo hacer esas devoluciones, más allá de que demoran tiempo y demás, bueno, me parece totalmente importante, más en el nivel en el que están ustedes, que tengan ese tipo de devolución, ¿no? Porque yo me acuerdo de cuando cursaba en la universidad que a veces quizás entregaba, no sé, 6 hojas, 10 hojas y me figuraba la nota nada más.
o líneas tachadas, y eso como que no sirve, no aporta mucho. Entonces me parece fundamental, digamos, poder marcarles punto a punto, digamos, las diferentes cuestiones, y bueno, me alegra que hayan sido bien recibidas. Es que Eh, le ponemos onda, profe, a los trabajos, aunque no parezca y protestemos mucho y nos quejemos mucho, cuando lo hacemos le ponemos onda. Por eso protestamos mucho. Sí, sí, no, se notó efectivamente que de hecho el promedio del curso está por arriba de, bueno, estoy estimando y especulando, ¿no? Viendo el Excel, pero está por arriba de 8 el promedio del curso. Y sí, se nota que efectivamente le pusieron bastante voluntad. Lo único, fíjense, digamos, las cuestiones que le fui marcando. En muchos términos, en muchos casos van a haber muchas correcciones de forma, muchas correcciones sobre el citado, inclusive sobre ortografía, digamos, no pasa porque sea pesado con eso, de hecho yo soy bastante bruto escribiendo, pero sí me parece importante esas correcciones por el lado de, bueno, si vamos a ser licenciados, digamos, es importante, digamos, ir absorbiendo las formalidades típicas del trabajo, en el cual a muchos se lo marqué, pero es algo que aprovecho para comentarlo en clase, las citas. ¿Sí? Digamos, yo por la misma cursada sé, digamos, a qué se refieren y de dónde sacan lo que dicen, pero siempre es importante, digamos, respaldar lo que decimos con una cita. Por más de que sea pesado, cada vez que utilicemos un concepto o hablemos de un hecho trabajado a través de un enfoque específico, es fundamental poner de dónde lo sacamos, porque eso es lo que construye el aparato académico, ¿no? Digamos que es sobre lo que otros, cuando los lean, digamos, van a volver, ¿no? Por ejemplo, quizás citan algo en particular que al lector le interese, entonces necesita saber de dónde lo sacaron como para poder agarrarse de ahí. Y también nos sirve a nosotros para hacer un doble check o revisar nuevamente, digamos, lo que escribimos, ¿no? Porque al citar exactamente el lugar del que estamos sacando la información, estamos realizando una revisión de lo que escribimos en primer término. Y eso muchas veces nos ayuda a darnos cuenta de algún concepto que quizás está un poco equivocado, o algo que quizás es erróneo. Entonces es bastante útil, digamos, reconstruir eso, que yo entiendo, es pesado, lleva tiempo, a veces lleva, no digo el mismo tiempo de la producción escrita, pero sí un cuarto o la mitad de ese tiempo, pero digamos es importante que esté, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran comentar en relación a los parciales? Yo, profe, lo quería felicitar por la cuestión esta de ponerse a leer parcial por parcial y detalle por detalle. Y yo que soy docente, a veces me cuesta hacerlo. A A mí veces, también. lamentablemente, queda algún alumno sin hacer una devolución como corresponde. Y está bueno eso. Está bueno porque ayuda mucho. Sí, totalmente. De hecho, los comparo con el tiempo que me demora quizás corregir evaluaciones del secundario, quizás en 6 horas tenés 20 y pico de evaluaciones hechas. Con ustedes quizás en 6 horas corrijo 6, digamos, y eso lleva un desgaste, pero bueno, es cuestión de ir racionalizándolo por día, ¿no? Efectivamente, después del cuarto o quinto ya cuesta ponerse, pero como dije antes, es totalmente necesario, y quizás tardo un poco más en hacer las devoluciones, porque me interesa que tengan realmente una devolución de lo que hicieron, que claramente viene aparejado de una responsabilidad, ¿no? Porque en el segundo parcial, digamos, las cuestiones que les marqué, voy a buscar que, digamos, estén corregidas o estén trabajadas, entonces quizás tienen la misma calidad de producción entre el primero y el segundo, y notan que la nota quizás baja, bueno, seguramente sean en términos de la aplicación o no de las correcciones, pero bueno, eso casi nunca sucede, así que más allá de la aclaración. Tiene fecha del segundo parcial, ya nos amargó el día, la verdad que me desenchufaría, profe. Eh, ¿Tiene fecha No, del Mónica, segundo por favor. parcial? No, Es que y de otra vez hecho, empezamos con la fecha de los parciales, por eso no terminamos, que ya otra vez estamos con eso. sí, sí, ese es el maldito ciclo, sí.
Sí, no tengo fecha, de hecho lo que les quería consultar hoy es si ustedes me pueden pasar la fecha de los parciales que tienen, así la puedo Nosotros ubicar. tenemos, Sí, ahí le digo, dame un segundo que anoto. Sí, tenemos uno que es Historia de América Latina para entregar el 22/6. sí. Se supone que con seminario ya también la semana que viene nos tiene que estar entregando el trabajo, el segundo TP. La semana que viene. Bien. Sí. Nos quedaría, que no tengo fecha, no sé si los chicos saben, de museo y la suya, que todavía no nos pasaron las fechas. Ah, bien, tres fechas. Ok. Más la mía, obviamente, 4. La profe de museo ha dicho que no sabía si le iba a entregar el 4 o la semana siguiente a la del 4. Pero ahí están pegadas todas. Yo calculo que en esa semana del 22 tenemos que entregar como 3. Y Bien, más o menos, porque ustedes, por lo que dijo la profe de América Latina, ahí al poquito tiempo ya tienen que entregar las notas. sí. Bien, a ustedes, en base a las fechas que me acaban de pasar, ¿qué les queda más cómodo? A mí me gustaría, antes de dar las fechas del parcial, poder avanzar sobre los textos de la semana que viene, porque son ¿Qué textos serían? ¿De qué clase? especialmente interesantes, de la clase número 12, si no me equivoco. Ah, sí, porque lo de las 11 son Son los de hoy. el del té. El de Paul está bueno y el otro es horrible, creo que se lo digo así nomás. A nosotros me parece que nos convendría que no entregue el parcial y a lo mejor nos dé, en vez de 15 días, un poquito más de tiempo y ya tenerlo como con más tiempo de anticipación, digamos. No Bien. sé si se entiende. No, perdón, ¿lo podés repetir? Que la semana que viene a lo mejor ya estén las consignas y tengamos Bien. como, en vez de 2 semanitas, capaz que si podemos extenderla a 3 o ahí, para tener como tiempo para hacerlos, Bien, porque perfecto. son como finales, son... y otra pregunta, profe, vamos, si tenemos que tener promedio 7 en los parciales, con los 2 parciales, o cada parcial tiene que ser un 7. Bien, en ese sentido, nos vamos a manejar de la siguiente manera. Bueno, en primer término, si a todos y a todas les parece bien, la semana que viene, después de la clase, les puedo habilitar las consignas. No sé si les parece bien, si prefieren que sea la otra semana. Va a ser un trabajo más corto en los que van a tener, digamos, un límite de hojas, no más de 5 o 6 páginas seguramente. Y voy a pedir más que nada un contraste entre autores, digamos. Ahora me interesa trabajar un poco más la problematización y la especificidad de los conceptos a través de la problematización entre autores. Ya, digamos, en las consignas se los voy a redactar con más detalle, pero, digamos, les adelanto que va a ser un parcial más corto en el sentido de la cantidad de páginas, se va a tener un límite, va a ser más tranquilo, esta vez no voy a pedirles análisis de fuentes, ¿sí? Lo voy a recortar hacia la experiencia del primer parcial, así no me prenden fuego la casa, ni nada raro. Mirá Y que bueno, Vanessa ver va qué esta sigue. noche a Buenos Aires, cuidado. Sí, no, ya por las dudas me voy a ir preparando. Sí, ya entre eso, la amenaza de Mónica, hace un par de semanas y demás, estoy un poco con No, miedo. porque Y eso que no yo es clase pensaba, 8, ¿no? si usted no entrega la semana que viene, tendríamos que también estar entregándolo como el 22 más o menos, por ahí. Claro, pero tendrían 3 semanas en vez de 2. Claro, por ahí como para tener más tiempo, por más que sea más corto, eh, porque como nos van a empezar a pedir también dentro de esa semana la entrega de otros parciales, tener más tiempo y no, porque por lo que dijo la profe de Americana, no nos pueden dar una semana más después del 22, porque no llegan a corregir. No sé si usted llegará o no. Y todo depende de cuánto me odie a mí mismo, pero si tengo que llegar, tengo que llegar. Eh, bueno, perfecto, entonces podemos quedar así. La semana que viene ya les cargo las consignas.
quizás, si me parece que no quedan del todo claras, suba un pequeño video explicativo o lo haga en la misma... No, sí, lo voy a hacer en la misma clase. En el mismo video del viernes que viene voy a cargarles la explicación sobre las consignas, breve, conciso, así ya pueden largar. Eh, La clase que viene, perdón, Bruno, Sí. ¿tenemos sincrónica o asincrónica? No, la clase Yo que tengo, viene es yo tengo asíncrónica. anotado sincrónico. Ah, porque Sí, como... el 9 del 6, pero a lo mejor anoté mal. Sí, es sincrónica, claro, me confundí yo que como la última clase que teníamos sincrónica no la tuvimos y yo sabía que las agrupé en torno, o sea, de a dos juntas. Bien, perfecto, porque además es un tema que da mucho para poder trabajarlo de manera directa. Es un tema bastante particular e interesante, al menos para mí, que es la guerra y la conflictividad entre grupos sociales a través de la guerra, ¿no? Y cómo nos permite ver a través de eso el cambio, la mutación entre un periodo y otro. Y bueno, es por demás interesante. Pero bueno, ya eso lo... Perdón, Sí. profe, y esa sería, yo tengo anotada que es la última clase sincrónica. Después no tendríamos más clases sincrónicas con usted. No... Uy, perdón, casi toqué un botón que no tenía que tocar. No oficialmente, pero si están de acuerdo, podemos agendar una última clase sincrónica, en la última clase, como para darle un cierre a la cursada. Eso es lo que hacíamos el año pasado, pero bueno, este año nos pidieron que pongamos menos fechas sincrónicas. Entonces tuve que recortar, pero bueno, si les parece, si les es más cómodo eso que ver un video, digamos, puedo preguntar si me autorizan primero y después tener una clase sincrónica al final. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más o alguna duda, algo que haya quedado en el tintero en relación al parcial? ¿O algo que Lo quieran? no, del 7, profe. lo de Ah, que sí. aumente 50 centésimas la nota final por la cantidad de textos complejos. Que lo ha hecho René Galamón y a Sofi, a mí. O sea, ahí le mete 50 centésimas más. Lo voy a pensar, lo voy a No, pensar. esto de si es promedio 7 o si en cada parcial hay que sacarse 7. Bien, no, es promedio 7, ¿sí? Promedio. La gran diferencia que vamos a tener es que en la evaluación final, que va a ser presencial, oral, ¿sí? Los que tengan menos de 7, además de preparar un tema, digamos, van a tener que responder una serie de preguntas que, dependiendo de cómo vengan, van a variar por más o menos cachos de programa, y aquellos que tengan más de 7 y preparen bien el tema, digamos, se va a quedar ahí, igual lo sumo alguna que otra pregunta sobre lo que prepararon y listo. La idea igual es que cada final no se pase de los 20 minutos, ¿sí? Es decir, no va a ser exhaustivo en términos del programa, es decir, salvo los que tengan menos de 7, al resto se va a limitar al tema que hayan elegido. Pero sí, digamos, es en promedio 7. Bien, ¿algo más? El oral tiene que estar, primero te tenemos que enviar un escrito sobre el tema elegido o directamente es oral sin enviar escrito. No, sin enviar escrito. A lo sumo, yo voy a cargarles una serie de ejemplos, digamos, de temas que pueden preparar, que pueden prepararlos o no, digamos, preparar Lo ideal es que ustedes preparen lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Pero voy a basarles algunos modelos como para que vean más o menos por dónde encararlo, más o menos cuántos autores utilizar, etcétera, etcétera. Es decir, si me preparan un tema que se limita a dos autores, por más exhaustivo que sea el uso de esos dos autores, va a traer aparejada una serie de preguntas. ¿Sí? Voy a buscar, digamos, en el final, más que nada, algo similar en el sentido de hilo conductor que hubo en el primer parcial, es decir, que puedan atravesar de alguna manera los contenidos trabajados, o bien, digamos, trabajar un tema en específico de un momento determinado, pero de alguna manera relacionarlo para un lado, para el otro.
pero no, Por va a ser ejemplo, sencillo. profe, Sí, si trabajamos en el final, si trabajamos en el primer parcial la iglesia, ahora continuamos en el segundo parcial con la iglesia, podríamos profundizar esa mirada en el parcial, ¿sí? totalmente. O darle una vuelta, ¿sí? Totalmente. Podría- De hecho, hay varios parciales que tranquilamente pueden retomar ese tipo de... pueden continuar, digamos, lo dejaban en el primero. De hecho, a algunos de ustedes se los marqué eso, ¿no? Como que hicieron un desarrollo exhaustivo de un tema determinado, pero bueno, es un tema que se va a seguir desarrollando en esta parte de la materia. De hecho, hoy tenemos que trabajar un poco el tema de los concilios. Y, digamos, sí, tranquilamente lo pueden seguir, inclusive pueden retomar ideas del primer parcial, eh, siempre bajo el enfoque de agregar información, ¿no? O sea, de que sea una construcción, y me parece lo mejor que se puede hacer. Sí. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta o comentario? Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Tema bastante particular porque va a empezar a redondear un poco, digamos, la problematización en torno a la estructura de la iglesia, ¿sí? A lo que venimos trabajando de la clase 1, y que es particularmente interesante porque en algún punto es cíclico, ¿no? La cuestión de las reformas y la cuestión de los vaivenes del flujo de poder al interior de la iglesia, pero es cíclico en un sentido de espiral, ¿no? Porque también tiene un sentido de continuidad. Entonces, la clase de hoy se va a centrar, en primer término, en trabajar la crisis de la iglesia comenzada a mediados del siglo XIII y en conexión con la modernidad temprana, ¿sí? El tema conciliar en torno al siglo, a principios del siglo XV, y bueno, si tomamos un poco el texto de Benedicta o Benedict Ser, vamos a ver que también inclusive es una interesante relación con lo que va a ser el constitucionalismo europeo ya del siglo XVI. ¿Sí? Mónica me dice, ¿no? Bien, es un texto, sí, es un texto pesado, pero a mí me interesa que le presten especial atención a las primeras páginas, en específico hasta las páginas 62. Después se vuelve un poco bastante más tedioso, ¿sí? Porque hace una reconstrucción historiográfica, pero que a mí me parece bastante interesante, no por el lado de el tema en sí, sino porque nos permite ver cómo es el flujo también de poder al interior de la historiografía, ¿no? Digamos, cómo un tema en determinados momentos es trabajado por un grupo de personas, eventualmente por otros, y cómo eso no solamente genera discusiones y problematizaciones, sino que también genera paradigmas y que también genera problematizaciones, ¿no? De hecho, básicamente todas las problematizaciones que tenemos en torno a la Edad Media giran en torno a quién tiene, digamos, la preeminencia o la mayor influencia en términos historiográficos en los diferentes momentos. Entonces, en ese sentido, puede resultar en algún punto de interés, especialmente porque van a ver que durante gran parte, digamos, de la historia contemporánea, el tema en torno a el conflicto conciliar está en manos de la iglesia. Es decir, son el mismo personal eclesiástico, con diferentes formaciones, ¿no? Algunos van a ser historiadores, otros van a estar ligados al derecho, otros van a estar ligados a la filosofía, mantienen, mantuvieron, mejor dicho, digamos, la hegemonía en torno a ese tema, y cómo eso eventualmente empieza a romperse, según la autora, a partir de principalmente el siglo XXI. Eso me parece bastante interesante, en términos, reitero, de ver cómo funciona el flujo historiográfico. Flujo del que ustedes son parte, ¿no? Y van a ser más parte todavía. Lo que Puede yo no ser, profesor, que Ubierna, no, puede ser que es una persona que está en este momento, un autor, puede ser que lo vi en alguna charla de UNIPE o algo por el estilo.
Seguramente porque Pablo Ubierna trabaja en la UNIPE. Me parecía. Sí, La sí, semana de la UNIPE me parece que yo escuché una charla muy interesante que dio. sí, no, es Ahí me una parece. persona bastante robusta, bastante Sí, grandota, sí. con una forma de dar clase bastante particular. Sí, Es sí, Si es decir, estoy de como acuerdo. escribe, Dios mío, si es como escribe, te dormís al toque, así. Pero me parece que tenía un cargo en la UNIPE. Para un poco, Mónica, porque No, no sí que esto está importa, poco, me grabado, parece que era Mónica, por director favor. o no algo, tenía un importa. cargo. La Aflojá, primera Mónica. parte está buena, pero la parte de los debates No, historiográficos es arreglala, demasiado. arreglala, Mónica, es muy No, no interesante. me importa, no me A mí, importa. Anotame, Es si Ro- Arrilo horrible. dice que es muy interesante, poneme. Yo lo No, escuché. pero la Matías. primera parte que él habla de este juego de política entre lo político laico y lo religioso está sumamente potable. Pero el debate es como demasiado, por ahí se me confundía de qué estábamos hablando y por qué era tan importante saber si el concilio de Basilea lo había aprobado o no al decreto. En algún momento te llega como a marear con tanta información y con tanto debate historiográfico. Y Sí, no le estaba totalmente. encontrando la relación con lo otro que venía planteando, que era este juego político, que ese sí está interesante. Esa parte se lo voy a reconocer. Totalmente Así la igual, arreglo. ojo porque el capítulo que leyeron no es de Pablo Ubierna, ¿eh? Es un capítulo de una francesa que se llama Bénédicte Serre, que trabaja el mismo tema, pero sí, es pesado, quizás al leer el capítulo, digamos, de manera separada del libro, cuesta más encontrar el sentido. Pero bueno, es un libro, digamos, que justamente trata de retomar el problema conciliar en torno a los flujos de poder y relacionarlo justamente con todo lo que va a ser el constitucionalismo europeo, es decir, hace una relación directa entre el enfoque conciliar, es decir, básicamente asambleario, esta idea de que no hay una única jurisdicción que pueda tener la totalidad del monopolio del poder, la necesidad de que haya mecanismos más amplios, y lo relaciona de manera directa con las diferentes formas de entender el poder, la cuestión de Estado, los estados, etcétera, etcétera, digamos, típicamente modernos bajo lo que mal se llama el absolutismo. Pero bueno, en ese sentido, digamos, adquiere más razón de ser ese debate, así por separado, es como que queda un poco descolgado. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, reitero, en términos de reconstruir y poder apreciar cómo también funciona el flujo al interior de la historiografía me parece también interesante porque, digamos, no tiene sus particularidades también, ¿no? Y a mi criterio se relaciona directamente con el concepto de élites que venimos viendo en la clase número 1. Yo lo que no entendí es lo que cambia a partir del siglo XXI, o sea, porque bueno, también habla del Concilio Vaticano II, creo, fue en 1967, me parece. Eh, bueno, esto, o sea, no entendí cuál es la mirada diferente que que se plantea desde este siglo. Bien, si bien vamos a volver un poquito sobre eso más hacia el final de la clase, básicamente lo que nos plantea es que, a ver, hay dos cuestiones ahí. La primera y principal es que durante mucho tiempo, es decir, en la segunda parte del siglo XX sobre todo, estaba esta idea, digamos, de que de manera unidireccional la Iglesia y la política conciliar afectó y de manera total, digamos, el constitucionalismo europeo, digamos, del siglo, perdón, que aparece a partir del siglo XVI. Hay una frase, digamos, bastante famosa de un tal Oakley, que es básicamente que todo el constitucionalismo, digamos, es el conciliarismo secularizado. Y lo que va a suceder a partir del 2010 es que
eso se revisa y se pone en duda. Justamente, digamos, durante mucho tiempo es la misma Iglesia la que tiene la direccionalización y la hegemonía sobre el debate. Es entendible, digamos, que genere esa idea, ¿no? Como para tratar. A ver, la Iglesia Católica en específico, como ustedes saben, al igual que el feudalismo, se caracteriza por su plasticidad, ¿no? Por construir el poder de manera plástica. Y en este sentido, en la segunda mitad del siglo XX se sigue viendo, ¿no? Como en este intento de modernizarse constantemente, dice, bueno, pero nosotros implantamos el constitucionalismo europeo. Lo que va a ser, digamos, la historiografía profesional, como le dice esta autora, es, de la cual ella es parte, ¿no? Ahí también hay una defensa de grupo que hace ella, es esta idea de que no es unidireccional, sino que es multidireccional, es decir, que lo que sucede en la Iglesia se da en paralelo, en tándem, con lo que sucede en los diferentes reinos, en las diferentes monarquías que van madurando, van construyendo poder, y que se retroalimentan mutuamente. En primer término eso, y en segundo término, busca problematizar y revisar diferentes autores que, digamos, históricamente fueron concebidos como los padres de un conciliarismo absoluto, digamos, que no hace ninguna concesión al papado, etcétera, etcétera. Y, digamos, justamente a las conclusiones que llega es que esto no es tan así. De hecho, muchos obispos, muchos, digamos, doctores eclesiásticos van a, justamente en pos de las lógicas que priman en este periodo, empezar a modificar sus escritos anteriores, ¿no? Empezar a modificar lo que escribieron antes para que se amolde, digamos, a estos nuevos juegos de poder. Y es interesante porque justamente nos permite ser más específicos con todo este periodo, es decir, complejiza, digamos, aquello que se venía trabajando hasta, digamos, el siglo XXI, básicamente. Trata de problematizarlo, justamente. Y en ese sentido, sí. No, a mí me resultaba interesante mientras leía, pensaba, digo, ¿qué es la cuestión del conciliarismo, no? Y yo lo analizaba el texto como un proceso heterogéneo, conflictivo, que tiene un uso político de alguna forma para cualquier lado, tanto para la parte laica como para la iglesia, para acumular poder, para intentar acumular poder. Y después veía cómo el autor, por ejemplo, ponía en contraste cuestiones historiográficas. Por ejemplo, la discusión si el conciliarismo se relaciona al siglo XV o si se relaciona al siglo XII. Y claramente el autor defiende la postura esta del siglo XII como un mecanismo diplomático para que de alguna forma los laicos comiencen a quitarle el poder a la iglesia y comiencen sobre todo a cuestionar la figura del Papa. Entonces, al fin y al cabo, los concilios lo han utilizado para las dos partes. Las dos partes lo han utilizado los concilios como un instrumento legal para darle forma al conciliarismo también. Entonces era como un juego de palabras que me hacía en la cabeza mientras leía, que después lo poníamos en discusión en el grupo de WhatsApp que tenemos también. Quiero que sepa que hablamos de su materia para que se ponga contento. Y charlábamos con Moni esa cuestión de que hay diversos concilios, hay diversos tratados, pero lo que el autor trata de rescatar es que en todo momento ese conciliarismo puede llegar a estar vigente hasta nuestros días. Porque ese es el recorrido que hace hacia el final del texto, de la parte de la introducción, sobre todo. Sí, totalmente. Sí, de él, perdón, lo que él necesito marca. que me defina, Bruno, es conciliarismo. Ahora te dejo, Moni. Lo dejo ¿Sí? apuntado. Ahora cuando empiece con el recorrido de la explicación lo vamos a retomar, sí. El conciliarismo, creo que lo que demuestra la autora al final cuando habla del concilio ese que se hace en el 65 es que sigue vigente. Es que hasta los papas lo utilizan y lo siguen utilizando como una herramienta cuando quieren modificar algo que no lo pueden hacer ellos solos. Y el conciliarismo, no sé si lo entendí usted, profe, me lo dice, es como una corriente en donde la primacía está en el concilio,
en la fuerza que tiene el concilio frente a la institución papal o a la figura del Papa. Me parece que, no sé si lo entendí bien. Sí, en primer Pero yo término. los concilios que, digamos, por ejemplo, el del 65, el de Juan 23, me parece, ¿no? La idea que yo tenía del concilio era los concilios, digamos, dirigidos por los papas para reformular cuestiones o para poner en discusión cuestiones que tienen que ver con la iglesia. Lo que veíamos, bueno, en estos textos es, al contrario, el conciliarismo, pero desde el punto de vista de los papas que no querían asistir a los concilios por cuestiones políticas y la dominación por parte de los estados de los concilios. Yo por eso Ambas dos me cuestiones, confunde. bien, ambas dos cuestiones son correctas y justamente nos hablan de cómo se va transformando y se va resignificando el concilio, que ahora en breves me voy a meter con eso. Antes le quería responder a Matías en base a lo que dijo. Sí, el concilio es una herramienta efectivamente para construir poder o para amenazar u obstaculizar a otros poderes, pero ojo, porque no hay que entenderlo, digamos, con una cuestión homogénea, sino, digamos, la representación totalmente explícita de la lucha de poder en torno a los últimos siglos de la Edad Media al interior de la Iglesia, ¿sí? Pues nos vamos a encontrar con muchísimas élites eclesiásticas, digamos, con agendas o intereses o enfoques diferentes de cómo debería ser la tan mentada reforma eclesiástica. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, creo que es lo mejor. En torno a qué es el concilio. En primer término, ¿sí? Lo que tenemos es que el concilio es una herramienta que, bueno, si bien la podemos rastrear hasta la antigüedad tardía, digamos, es una herramienta típica de la Alta Edad Media, ¿sí? Una herramienta especialmente utilizada por los carolingios para su proyecto de construcción identitaria, su proyecto en específico de homogeneización identitaria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en los concilios no solamente se van a discutir cuestiones de fe, cuestiones de dogma, cuestiones de liturgia, que son importantes en términos de época, sino no hay que interpretarlo con nuestra visión de ahora, digamos, donde es un simbolismo que casi se limita a eso, salvo para los creyentes, sino que, digamos, hay que enfocarlo, reitero, en su debido contexto, ¿no? Donde justamente la liturgia no era algo menor, como recordarán de Peter Brown, digamos, esta podía variar, ¿sí? Y esta variación respondía a identidades locales y su construcción soberana, es decir, su autonomía, su independencia, y cómo justamente los carolingios, antes de ellos los merovingios inclusive, y ya cuando se empieza a cimentar, digamos, el régimen carolingio, como la Iglesia imperial va a utilizarla para empezar a ganar mayor influencia, empezar a ganar más poder al interior de ese gran mosaico de reinos, ducados, principados, etcétera, que es el imperio carolingio, ¿no? Porque esto es algo que también les quería aclarar, si bien la gran mayoría no cayó en este error, guarda con entender a este proyecto carolingio como la consolidación de una homogeneización, es decir, como algo que se termina, como un cristianismo único, ¿no? Digamos, es un intento de lograrlo, pero, digamos, y si bien tiene mayor éxito que otros intentos, no logra consolidar algo totalmente homogéneo, ¿sí? En absoluto. Bien, entonces, decía, es una herramienta típicamente altomedieval, cuya característica principal es que es una asamblea, ¿sí? Es decir, se convoca a una serie de señores magnates locales, regionales, con diferentes cuotas de poder, para debatir problemas específicos. La gran diferencia que va a tener con, digamos, ya el fin de la Edad Media, o los últimos siglos de ella, es que estos concilios en su gran mayoría van a estar compuestos por personas que, además de tener un título,
una determinada formación, inclusive, van a ser todas personas con poder terrenal, ¿sí? Es decir, con poder en el mundo de lo terrenal, ¿sí? Es decir, obispos, príncipes, mayordomos de palacio, ¿sí? Diferentes magnates locales de diferente tipo. Y lo que va a ser particularmente interesante es que va a beneficiar a ambos. Es decir, por un lado va a beneficiar a la dinastía carolingia y antes en alguna medida a los merovingios, porque va a ver, el hecho de que vos convoques algo, una reunión del tipo que fuera, y que la gente venga implica en algún punto una subordinación, implica un poder. Yo llamo y vos venís. En primer término, eso, ¿no? Y bueno, obviamente el intento de, digamos, generar algo más uniforme. Y en segundo término también va a favorecer a estos poderes locales o regionales, especialmente a la iglesia, ¿no? Por algo son concilios, porque es el espacio en el que ellos van a tener para, digamos, plantear y tratar de imponer sus intereses y sus demandas, ¿bien? De hecho, algo muy común en el concilio altomedieval es que no va solamente el príncipe, el obispo y sus personas más cercanas, su especie de corte, sino que van a ir con ejércitos, ¿no? O sea, ejércitos al estilo altomedieval, ¿no? Pero van a ir con sus guarniciones, van a ir con su respaldo de su política, ¿no? Nunca mejor aplicado a lo que dice Clausewitz en torno a que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Va a ir con su espalda militar para justamente apoyar su diplomacia. Y justamente lo interesante de los francos, en específico de los carolingios, es que van a utilizar esos intersticios, estos conflictos para justamente construir su poder, ¿no? De hecho, como vimos en un principio, lo que logra esta dinastía es lograr que los poderes locales orbiten en torno a ella. Entonces no solamente logra solucionar los problemas internos, sino que los logra solucionar a través de principalmente campañas externas, ¿no? Digamos, la proyección de poder por sobre vecinos y, digamos, obviamente la repartición de las ganancias de esas campañas. Pero bueno, en primer término, tenemos que estas son las características del concilio, donde, reitero, prima la lógica asamblearia, es decir, no va a ser solamente la asistencia de poderes locales a escuchar y obedecer lo que dice, digamos, el rey o el emperador, sino que, digamos, va a ser un espacio de disputa, ¿no? Y de fuerte confrontación. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna pregunta? Sí, en estos siglos que estamos tratando, siempre digamos, a la cabeza estaba el emperador, no el papa de los concilios. Bien, excelente punto. Va a depender mucho de qué tipo de concilios, de concilios estemos hablando. Algo que me estaba olvidando, y tu pregunta me vino muy bien, es que no solamente va a haber concilios a nivel imperial, sino que los va a haber también a nivel local. Es decir, los obispos, por ejemplo, en sus diócesis van a hacer exactamente lo mismo. Van a llamar, digamos, para cimentar también su poder local mediante este mecanismo, ¿no? Que también permite una cierta orbitación en torno a ellos y un intento de unificación. El Papa podía llamar concilios, pero concilios regionales, es decir, que se limitaban a su esfera de poder, que, digamos, hasta que no lleguen los carolingios y desplacen, digamos, a los lombardos y en algún punto a los bizantinos también, digamos, el Papa se encuentra bastante limitado, es decir, tiene la preeminencia de ser una especie de primus inter pares, pero no tiene la capacidad aún de llamar a grandes concilios. Lo va a intentar en determinados momentos, ¿no? Pero con resultados muy variados. En algunos casos, estoy pensando, no, eso es anterior. En algunos casos va a tener un cierto éxito, ¿sí? Pero en llamar concilios por fuera del poder local, hay unos pares que están dando vueltas, ahora no me acuerdo el nombre, pero después lo puedo buscar y pasárselos, en los que va a lograr, digamos, algún tipo de unificación, pero siempre en torno a el dogma, en torno a la liturgia, ¿sí? Y con algún tipo de respaldo imperial, es decir, no los va a lograr por su propia autonomía, sino en relación
a la sinergia con otros intereses, ¿no? Es decir, a la coincidencia entre varias agendas para que eso suceda. Profe, estos concilios locales, digamos, de los obispos, ¿tenían algún tipo de autonomía o en realidad era reafirmar lo que se daba en el concilio más amplio, digamos? Claramente tenían su autonomía, ¿sí? Porque recordemos que el Imperio Carolingio, aún en su momento de mayor esplendor, en su auge, va a seguir siendo, digamos, un mosaico, una colección de un montón de estructuras políticas que tienen sus autonomías, ¿no? De hecho, los emperadores y los reyes, antes que los emperadores, van a tener una constante disputa con, digamos, los diferentes reinos. Estoy pensando especialmente en Neustria, ¿no? Que van a tratar de evitar que a la muerte del mayordomo de palacio, el emperador o el rey pueda, digamos, implantar otro. Muchas veces van a decirle no a las asambleas, a los concilios, vamos nosotros, digamos, como élite, no vas a implantar vos a tu mayordomo para que él vaya o él decida quién va. Entonces, bien, esta es una excelente pregunta porque también nos permite ver cómo esta cuestión asamblearia va de la mano con las autonomías y los poderes locales y regionales, es decir, con los microcristianismos. Sí, es algo que se relaciona de manera directa. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, lo que tenemos es que en torno a mediados del siglo XIII, y en relación a los temas que eran pertinentes a la semana pasada y a la anterior, ¿sí? Vamos a tener como, digamos, este intento de primera monarquía europea, que es básicamente la iglesia, el poder y la jerarquía de la Iglesia romana, empieza a encontrarse con sus límites, empieza a empantanarse y empieza a ser en algún punto víctima, por decirlo de alguna manera, de su propia expansión, de su propio aumento de influencia. Porque nos vamos a encontrar en torno a mediados del siglo XIII, siguiendo el texto de Jacques Paul, que, digamos, los diferentes papas no solamente van a tener problemas con los diferentes poderes laicos, reinos, sino que estos reinos van a empezar a avanzar sobre potestades que antes eran propias de la Iglesia. Van a empezar a avanzar por algo que 50 o 30 años antes quizás era impensado, que es, digamos, sobre el mismo poder, tanto terrenal como espiritual, en absoluto menor, de la Iglesia. Si van a empezar a disputarle un poder, y si lo miramos en términos de largo plazo, es algo especialmente interesante, ¿no? Si nos retrotraemos de vuelta a los carolingios, nos encontramos con lo que ustedes nombraron en el parcial, que son estos pseudos espejos de príncipes, ¿no? Es decir, básicamente monjes, muchos de ellos monjes rasos, ¿no? Ni siquiera eran abades, que van a sentirse con la autoridad de criticar a los reyes y de criticar su autoridad y de querer corregir su comportamiento, y a mediados del 13 nos empezamos a encontrar con que eso se da vuelta, con que es el mismo poder laico el que empieza a criticar el cristianismo o la piedad cristiana de la estructura eclesiástica, en específico de la estructura eclesiástica romana, muchas veces tratándola de hereje directamente, ¿no? De impía, y a través de eso, digamos, generar lo que el autor denomina un populismo, no, perdón, una demagogia, no populismo, para, digamos, avanzar sobre estas potestades estrictamente eclesiásticas. Esto, digamos, como hablamos en el video que les cargué el martes, como les comentaba en el video que cargué el martes, los va a enfrentar inclusive con reinos que eran considerados directamente aliados de la Iglesia de Roma, ¿no? Como Aragón, por ejemplo, que si bien a posteriori van a reconstruir su relación con todo lo que va a ser la conquista de América, la terminación de la reconquista de la península ibérica y demás, digamos, en este periodo empieza a entrar en conflicto, y no solamente con Aragón, sino también con los capetos,
y, digamos, con una renovación en las relaciones con el imperio. Y en este sentido, digamos, se empieza a notar la fragmentación al interior de la estructura eclesiástica. Porque vamos a tener que ante el pedido por parte del Papa de apoyos locales, los poderes locales de la misma Iglesia van a empezar a denegárselo, van a empezar a, digamos, entrar en conflicto de manera directa la parte más progresista, más reformista de la Iglesia, que eventualmente se va a ver reflejado en las órdenes mendicantes, con, digamos, el papado. Y si recordamos a las reformas gregorianas, esto tiene su importancia, porque los papas gregorianos basan su apoyo, digamos, en el ala más reformista y obviamente monacal de la Iglesia católica, de la Iglesia. Y esto, digamos, al poco tiempo de las reformas gregorianas, empieza a encontrar justamente nuevos conflictos, porque esta ala va a sentir que la Iglesia está avanzando sobre potestades que no le corresponden, que son básicamente las potestades terrenales, ¿no? Estamos en una época, a mediados del siglo XIII, en la que el poder terrenal tiene una clara preeminencia sobre el espiritual, porque es la misma Iglesia romana la que privilegia ese tipo de poder. Lo podemos ver de manera clara con lo que sucede en Sicilia, ¿no? Con este intento de cimentar su fortaleza, que eventualmente la termina perdiendo, y con las diferentes órdenes militares, en específico la orden templaria, que, digamos, es, salvando los anacronismos, espero que Pablo Ubierna no me escuche diciendo esto, el primer ejército profesional de la Europa, digamos, medieval, ¿no? Digamos, un poder totalmente centralizado, un grupo de personas con una disciplina específica y unificada, digamos, que responde a una estructura totalmente jerarquizada, ¿no? Cuya autoridad máxima es el maestre, y el maestre responde al Papa de manera directa, por ende la autoridad máxima es el Papa. Y poder terrenal que se va a expresar en básicamente todo el Mediterráneo, ¿no? Digamos, la orden templaria va a tener un fuerte poder, no solamente en Europa, sino también, digamos, en el cercano Oriente y en algún punto en el norte, no, el norte de África no. Entonces no dije en términos mediterráneos, rectifico, Europa y cercano Oriente. Más allá de unas campañas a Egipto y demás que van a fracasar, podemos ver cómo se cimenta esta preeminencia del poder terrenal por sobre el espiritual, y la puerta de eso, digamos, lo trae la misma Iglesia. De hecho, algo que es bastante interesante, inclusive alguno de ustedes lo puede tomar para el segundo parcial, es cómo estas ideas que empiezan a surgir en torno a la filosofía aristotélica, que empiezan a inundar las universidades y demás, se relaciona con este avance del poder terrenal de la Iglesia por sobre los reinos, por sobre el mundo. Bien, entonces, en primer término tenemos que el Papa, en este intento de volver a renovar las discusiones en torno al imperio, en torno a cuál poder, digamos, es más importante, va a empezar a encontrarse con la resistencia de ciertos sectores que le quieren poner un freno a ese avance sobre los asuntos terrenales. Esto, digamos, va a empezar a agravarse ya hacia mediados de la segunda mitad del siglo XIII, ¿no? Porque van a empezar a aparecer una serie de interregnos, es decir, un tiempo en el que no se eligen papas, o mejor dicho, tarda demasiado tiempo, se prolonga demasiado el interregno entre la muerte de un papa y la elección del otro, y eso, digamos, de alguna manera expresa lo que está sucediendo al interior de las propias élites eclesiásticas, que para este momento ya son especialmente complejas, porque tenemos, como vimos, el nacimiento de un incipiente protonacionalismo que se va a alimentar de ciertas universidades. Vamos a tener que eso se va a mezclar con, digamos, las diferentes órdenes mendicantes y, digamos, su
intento constante de incentivar o motorizar nuevas reformas, y a su vez, digamos, problemas mucho más terrenales, que son las disputas al interior de las mismas familias romanas o italianas, para ser un poco más amplios, que van a empezar a entrar en conflicto inclusive con, digamos, diferentes obispos ya, digamos, francos, que van a empezar con justamente el apoyo de los capetos a empezar a avanzar y consolidar su poder en contra de Roma, ¿no? No por nada terminamos en lo que es el cautiverio de Aviñón a principios de, el siglo XIV. Bien, entonces, hasta acá tenemos que el concilio bajo medieval no es lo mismo que el concilio alto medieval, sino que se va resignificando. Tenemos que el concilio se basa principalmente en una lógica asamblearia que también se va resignificando, y tenemos que este poder papal que se extiende tan fuertemente a partir de las reformas gregorianas, al empezar a tener un fuerte peso en el mundo terrenal, se enfrenta con las propias oposiciones al interior de la Iglesia, generando conflictos y un empantanamiento al interior de la estructura de poder eclesiástica. Bien, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto. Bien, avanzo, voy a meterle segunda porque me acabo de dar cuenta que son y 36. Bien, entonces, lo que tenemos es que ya... pensé que alguien iba a decir algo, perdón. Ya hacia, digamos, el papado de Gregorio X, si no me equivoco, tenemos, digamos, un nuevo intento de restablecer la geopolítica, digamos, en torno a Europa Occidental. Va a tratar de reequilibrarse nuevamente entre los capetos y el imperio, digamos, va a llamar varios concilios en el territorio de los capetos, en específico en León, ¿sí? Lo cual no es en absoluto menor, porque ¿en dónde se hace el concilio? Si es un concilio exitoso, importa muchísimo, ¿no? Porque es la autoridad, en este caso papal, digamos, hablando de Gregorio X, que es el que llama a ese concilio, tratando de no solamente reafirmar su poder, sino de reafirmar su poder en esferas de influencia ajenas, ¿no? Digamos, si hablamos de León, estamos muy cerca de París, si estamos muy cerca de París, estamos bajo la esfera de poder de los capetos, y eso, digamos, también es muy importante, en dónde se hacen los concilios. No por nada Constanza, ¿no? Este concilio que va a de alguna manera terminar de cerrar el conflicto del cisma y demás, va a ser tan cerca del poder germano, es decir, tan cerca del imperio. Es decir, dónde se hace el imperio se relaciona de manera directa con quién lo convoca, ¿sí? Y si es un concilio exitoso, tiene un doble peso. En primer término, reafirmar la autoridad de quien lo llama, y en segundo término, reafirmar la autoridad sobre, digamos, territorio o influencia ajena, si es que lo llama, que lo convoca a un lugar externo. Sin embargo, Gregorio X muere, ¿sí? Es decir, queda trunco, es decir, muy similar a lo que le va a pasar a Bonifacio, y se genera un nuevo interregno que va a terminar con la elección de un papa bastante particular, inclusive en la selección de su nombre, que va a ser Celestino IV. Celestino IV, digamos, es una persona, V, es una persona bastante enigmática, ¿no? Digamos, ¿no? Es una persona medio bastante desconocida, que nunca salió, digamos, de su poder local, y de alguna manera viene a representar cómo este nuevo interregno se soluciona con una victoria del ala más reformista de la Iglesia, ¿no? Que trata de volver a reencauzar a la Iglesia bajo una serie de reformas que busquen no solamente la purificación interna, digamos, en términos de disciplina y de corrupción sobre todo, porque es una época plagada de abusos, sino, digamos, que también el fracaso rápido que va a simbolizar su renuncia al muy poco tiempo de haber sido electo, digamos, marca también cómo esta ala reformista tenía la capacidad de, en algún punto, obstaculizar al poder papal, en algún punto quizás sobreponerse, pero no terminar de consolidar un programa.
¿no? Digamos, esto me parece particularmente interesante, porque nos habla de justamente cómo se empantana, cómo se genera algún tipo de empate al interior de las lógicas de poder internas de la Iglesia, que no permite que se avance ni para un lado ni para el otro, ¿no? Digamos, constantemente estamos en una época en la que estos intentos de reforma se van a ver truncos constantemente. Entonces, bueno, como hablamos en el video del martes, todo este asunto, digamos, va a encontrar un nuevo empuje, un nuevo incentivo con Bonifacio. Sin embargo, el conflicto que hay en torno a Felipe el Hermoso, Felipe IV, y Bonifacio, que termina, digamos, en el incidente de Anagni y la muerte de Bonifacio, va a implantar lo que se conoce como, todos me pudieron seguir en esta última parte, es decir, todos ubican a Felipe, a Bonifacio. ¿Alguien no lo ubica y quiere que lo repase brevemente? Y yo lo que no recuerdo es el incidente que hubo. Bien, lo que vos tenés es que, digamos, hay un tanteo constante por parte de Felipe en probar la respuesta de la Iglesia de Roma, es decir, constantemente va a avanzar sobre atribuciones de la Iglesia romana, juzgando a un obispo, o, digamos, queriendo promulgar cuestiones que eran de común acuerdo, como determinados cobros de impuestos para las supuestas cruzadas, sin la autorización del Papa, y finalmente todo ese tanteo constante va a derivar en que va a ser Felipe el que va a llamar un concilio, y justamente ahí Bonifacio va a tratar de marcarle una línea roja, es decir, va a tensionar y va a endurecer la relación, porque no solamente va a decretar su propio concilio y va a desautorizar a Felipe, sino que lo va a llamar a que rinda cuentas a Roma, ¿no? Es decir, trata de reafirmar su autoridad, también esto lo hace a través de una bula en la que vuelve a aclarar, ¿sí? La Unam Sanctam, si no me equivoco, es, a veces me confundo los nombres, pero estoy casi seguro que es esa, en la cual vuelve a reafirmar la autoridad espiritual sobre la terrenal, ¿no? Como diciendo, acordate que esto es atribución mía, no tuya. Te estás metiendo en donde no te corresponde, estás cometiendo pecado, no estás siendo un gobernante cristiano justo, por ende tenés que venir a mi lugar a rendir cuentas. ¿Cuál Profe, vas? Sí. no, yo le quería preguntar, ¿no? Porque ahí en el texto nombra la cuestión de la herejía también, en estas tensiones que habían entre los dos sectores, siguiendo de lo que usted estaba hablando, en el sentido de que o se acusaba o al monarca, al rey, o se acusaba a la iglesia de tener actitud de hereje. Y eso Sí, se veía, por ejemplo, en el caso de este obispo que menciona el texto, que lo acusan de hereje, que lo toman prisionero, que después lo largan, que después se arma un concilio, que después, y se va de una cuestión tan pequeña, se hace un problema tan grande después, que el trasfondo de todo era que te terminaban acusando de ser herejo, de estar en contra de la doctrina. sí, totalmente, totalmente. De hecho, lo que va a suceder, bueno, continúo con el hilo y ahí llego a lo que decías. La respuesta de Felipe, basada en lo que le va a decir su principal consejero y mano derecha, Nogaret, ¿sí? Hay una serie, de hecho, en la que está muy bien representado este personaje, una que se llama Los Templarios. Eh, la respuesta va a ser una respuesta totalmente laica, ¿no? Mandar un ejército al mando de Nogaret que va a llegar a Anagni, esta residencia del Papa, que era básicamente una fortaleza a la que el Papa recurría cuando necesitaba sentirse seguro. Digamos, es capturado Bonifacio, se piensa que fue torturado y muere a los pocos días, ¿no? Y ahí comienza, digamos, lo que se conoce como el cautiverio de Aviñón, que es básicamente los papas, ¿sí? Bajo un territorio pontificio, que es Aviñón, pero que está bajo la esfera de influencia capeta. Es decir, si en términos formales es un territorio papal, ¿sí? Está totalmente
en la esfera de influencia capeta. De hecho, como les mencionaba el martes, hay también todo un proyecto en esta época que tienen los reyes francos para poblar el sur de Francia, y justamente a través de ese poblamiento en lo que se denominan bastidas, incrementar su influencia, su poder. Y acá sí entra lo que dice Matías, que va a ser, digamos, una constante cruzada entre insultos en torno a la herejía, perdón, acusaciones de herejía, acusaciones de diferente índole en torno a la corrupción, ¿sí? En las cuales justamente los capetos van a buscar situarse ellos como los reales representantes del cristianismo y denigrar, rebajar, degradar totalmente y dejarlos de lado al poder papal. ¿Sí? De hecho, en esta época, bueno, eventualmente se profundiza lo que es el cautiverio de Aviñón con el Gran Cisma, es decir, eventualmente el imperio y las familias italianas se ponen de acuerdo para, digamos, nombrar a su propio papa y tratar de terminar con este cautiverio franco del papa en Aviñón, y estamos ahí en una época donde va a primar los abusos por parte de la Iglesia, va a primar la corrupción, va a primar el cruce constantes en torno a denuncias sobre herejía, sobre simonía y otras. Y acá, digamos, lo interesante es que no es poder laico versus poder eclesiástico únicamente, sino que tenemos al poder laico queriéndose mostrar como el real representante de esta iglesia, ¿no? Como los verdaderos cristianos frente a una iglesia que se está convirtiendo en básicamente el anticristo. De hecho, en varias fuentes los tratan directamente con ese nombre, de manera mutua, ¿no? Al Papa de Aviñón también los van a, especialmente a Juan Pablo XXII, lo van a tratar como un, no solamente hereje, sino directamente como un membrum de la bestia, ¿no? Y un tirano, es decir, este insulto en torno a la tiranía totalmente laico, digamos, también nos habla de cómo el poder terrenal prima sobre el espiritual en esta época. Y toda esta cuestión justamente empieza a encontrar una solución con el concilio. Es decir, finalmente llegamos a la parte de la clase en la que vamos a hablar estrictamente sobre el concilio bajo medieval. Y acá tenemos un montón de cuestiones. El martes yo les comentaba que un tal Gerson, ¿sí? Rector de la Universidad de París, va a hacer unas determinadas defensas de la monarquía y después va a ser una de las principales voces conciliares en Pisa y Constanza, principalmente en Constanza. Y acá no hay que confundirse y pensar que Gerson es estrictamente un representante de el poder capeto, es decir, que está totalmente subordinado a los capetos, sino que está en algún punto del medio entre estas ideas reformistas, del ala reformista de la Iglesia, ¿sí? Y el poder capeto. Está, digamos, por ahí, si lo pensamos, por ejemplo, en términos de la historia altomedieval, que vimos al principio del año, esto no debería ser tan raro. Constantemente nos encontramos a personal eclesiástico muy cercano y con cargos muy importantes en relación al poder terrenal, que, digamos, tienen su propia autonomía y tratan de ensancharla. Bien, entonces, acá lo que tenemos es un conflicto que al día de hoy, como bien figura en la segunda parte del texto de Benedicta, está abierto, ¿sí? Es un tema de debate historiográfico donde se encuentran muchísimos claroscuros, porque justamente el concilio empieza a ser un arma, ¿sí? Empieza a ser un arma utilizada al interior de la propia iglesia, en primer término por los sectores reformistas, que van a tratar de terminar con el cisma, ¿sí? Y ahí, bueno, el famoso concilio de Pisa, donde se nombra un tercer papa, que es Alejandro V, o sea, pasamos de 2 a 3, ¿sí? Y es un concilio, digamos, el que afirma la autoridad de este tercer papa. Alejandro V se muere, complicando nuevamente todo este conflicto,
Y al poco tiempo, a los pocos años, tenemos un nuevo concilio, que es el de Constanza, que es llamado por Segismundo, que va a ser al poco tiempo después el emperador del Sacro Imperio Romano, de ahí la cercanía entre la capital del imperio y Constanza, en donde finalmente va a resolverse este cisma, y se va a resolver nuevamente bajo la lógica conciliar. Y esta lógica conciliar va a sacar dos grandes decretos que van a hablar justamente de la importancia y el poder, digamos, de esta ideología que empieza a ser la ideología conciliar. En primer término, esta idea de que el concilio, como dijo Mónica al principio de la clase, está por arriba del Papa. Ahora bien, ¿está por arriba del Papa en términos, vamos a plantearlos, de ejecutivos, es decir, de control y administración terrenal? No, va a estar por arriba del Papa en cuestiones estrictamente espirituales, es decir, va a ser el concilio el que va a decidir si un Papa está siendo herético o no, ¿sí? Lo cual, digamos, sigue siendo una enorme, un enorme cacho de idea, ¿no? Porque se va a contraponer al papado directamente. Ahí podemos ver claramente un avance en conjunto de el ala reformista de la Iglesia con los intereses de los diferentes poderes laicos y las diferentes iglesias protonacionales, vamos a decirles, en tratar de cada vez ir recortando, ¿sí?, el poder papal, ir comiéndole cachos y quedárselos ellos. Primer término eso, y en segundo término el decreto Frequens, que lo que trata de hacer es plantear que cada determinada cantidad de años tiene que convocarse un concilio, ¿no? Que va a ser cada 5 años. Esto en principio se respeta, ¿sí? Pero los papas cada vez van a empezar a tratar de quitarle poder, van a tratar de estirar todo lo que puedan el llamado al mismo. Y finalmente va a haber un enorme conflicto, digamos, en torno a un concilio de Basilea en 1431, si no me equivoco, que va a cambiar radicalmente el discurso, porque ya no se va a sentir solamente por arriba del Papa en términos espirituales, sino que va a decir que son la máxima autoridad de la Iglesia, ¿no? Por arriba del Papa, es decir, ya se están empezando a inmiscuir en asuntos estrictamente terrenales. Y por algo este concilio va a terminar como termina, es decir, con su rápida disolución, con una pérdida total de fuerza por parte de esta lógica conciliar, porque va a haber un común acuerdo, tanto entre los poderes laicos, terrenales, especialmente los capetos, y el papado, en que esto pierda poder, porque justamente va en contra de esta construcción terrenal que están haciendo. Y además, dato en absoluto menor, para un rey capeto o para un emperador no es lo mismo tener que negociar con el Papa y ponerse de acuerdo con el Papa que tener que negociar con una asamblea que encima está compuesta por personas de básicamente todo Occidente, con diferentes agendas, con diferentes intereses. Entonces, esto es interesante por muchísimos aspectos. En primer punto, porque tenemos como este desborde, ¿no? Este desborde de las primeras ideas conciliares hacia unas más radicales, que terminan en punto muerto, pero que sin embargo logran tener continuidad en los diferentes siglos, porque justamente lo que dice Benedicta es que no solamente van a influenciar al al constitucionalismo europeo, sino que también van a estar constantemente presentes, digamos, en la administración eclesiástica local y regional, ¿sí? Digamos, es muy loco porque se corta de raíz, digamos, el radicalismo de este concilio, al mismo tiempo que se empiezan a desempolvar, ¿sí?, y a utilizar como referencia o como antecedente a los concilios altomedievales, ¿no? Es decir, hay como una especie de domesticación de la lógica conciliar,
porque justamente en el periodo moderno va a empezar a utilizarse como herramienta, como amenaza, ¿sí? Por todos, no solamente por el poder laico, sino por el Papa e inclusive por la propia curia, ¿no? Cuando tiene que limitar de alguna manera al Papa. Acá hago una última comentario y ya voy con Mónica, que levantó la mano. En el Concilio de Constanza sucede algo muy interesante y a mi criterio poco investigado. De hecho, hay un historiador argentino, Sebastián Providente, que está en el mismo libro del artículo este de Benedicta, en el que, digamos, entiende cómo hay, de alguna manera, en términos geopolíticos, y estas son palabras mías, no de él, un aumento de poder y un intento de subordinación de Europa del Este, perdón, hacia Europa del Este por Europa Occidental, por Europa del Oeste. Es decir, Gerson y otros grandes padres conciliares que basan su poder en justamente la Iglesia protonacional, van a condenar como heréticos a personas, también eclesiásticas, eclesiásticos, que decían exactamente lo mismo, o mejor dicho, que planteaban cosas muy similares en torno a la importancia de la autonomía regional, en torno a la importancia de empezar a traducir la Biblia del latín a la lengua vulgar, etcétera, etcétera. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de Jan Hus, estoy hablando de Wycliffe, ¿sí? Entre otros, que van a ser considerados totalmente heréticos, no solamente para, a mi criterio, reafirmar la autoridad del concilio, ¿sí? Con hechos prácticos totalmente terrenales, como es condenar a alguien a la hoguera, sino también en términos de flujos de poder, ¿no? Porque, reitero, son personas que empiezan a representar poderes regionales, nacionales, y que de repente unos condenan a la hoguera a otros. Bueno, ahí hay un elemento geopolítico bastante interesante a analizar y, a mi criterio, quizás por mi propia ignorancia sobre el tema, bastante poco desarrollado. Pero bueno, me pareció interesante también plantearlo hasta ahí. Bien, corto acá, quedan algunas cosas en el tintero, pero corto acá porque quiero escuchar lo que tiene para decir Mónica. No, profe, preguntas. De ahí el debate que hacen historiográficos sobre si en el Concilio de Basilea los decretos, sobre todo en donde se pone por encima el concilio sobre las cuestiones del Papa, es tan importante, porque el papado sigue tratando de recuperar ese poder incuestionable. Eso por un lado. De ahí Sí. los debates dentro del propio campo. Y por el otro lado, durante este periodo, en realidad, y lo dicen cuando está la división, dentro de Aviñón, en donde uno puede ver que Felipe el Hermoso ha ganado, básicamente, en casi todas las disputas que tuvo con Bonifacio, se forma también como una élite de Aviñón, que es tipo un sistema de familiar, que se va, y hay como en ese momento dos papados con élite de cada una de esas partes, ¿sí? Totalmente. De Eso, hecho, eso lo entendí bien. sí, de hecho lo que va a suceder es que cada papa va a conformar su propia curia, básicamente su propia corte, con una enorme mayoría de obispos que responden a su poder. ¿Sí? Aviñón se va a llenar de obispos franceses e Italia se va a llenar claramente de obispos italianos o del imperio. Y que el cisma termina cuando los poderes laico y el papado logran acordar entre ellos un acuerdo por encima del concilio, y solamente después pasan a ser amenazas. Porque dan un ejemplo de, no me acuerdo quién es el rey, que llama a un concilio, pero después arregla con el papa y le dejó de importar el concilio. Sí, uno de los Valois. Sí. Sí. Que llama, Entonces, que llama al segundo concilio de Pisa, y ahí, según Benedicta, lo que hace es, digamos, cometer el error de pasar de la amenaza al hecho y meterse en el territorio estrictamente espiritual, donde el Papa le pega un baile, digamos, que hace que el rey tenga que, digamos, disolverlo de la manera más discreta posible.
Pero de última concilian entre ellos y llegan a un acuerdo, porque los papas siguen necesitando de este acuerdo, de este poder laico. Es como que, si bien tienen cada vez más poder, los poderes laicos nunca se termina de desembarazar de ellos. Lo vio con Felipe el Hermoso, lo ve con los Valois. Es como el concilio pasa a ser simplemente una amenaza, deja de tener la función regulatoria que tuvo, como puede ser el de Constanza o el de Basilea, o yo entiendo mal. Ahí tenés dos cuestiones. Sí, efectivamente, luego de Pisa II y de Basilea, ambos dos son importantes, no solamente acuerdan, sino que entienden la peligrosidad, la amenaza para su propia estructura de poder, que puede ser la ideología conciliar, y van a domesticarla por completo. O sea, lo interesante de la cuestión es que deja de desarrollarse, digamos, escuela en torno al concilio, ¿sí? Pero se sigue utilizando el concilio como herramienta política, pero totalmente domesticada. Es decir, van a soltarle un poco la correa cuando necesiten utilizarlo para limitar el avance del poder del otro, y eventualmente van a pegarle el tirón a la correa cuando van a marcarla hasta ahí. Eso en Basilea se ve, pero patente, ¿no? Cómo lo vacían de poder al instante. Y por sobre todo también Pisa II va a representar la reformulación de la Iglesia, en algún punto nuevamente en términos espirituales, ¿no? Es decir, Pisa II de alguna manera viene a simbolizar cómo la estructura eclesiástica admite su derrota terrenal, es decir, como bien dice Jacques Paul, la Iglesia demuestra no poder defender a sus estructuras centralizadas y cómo, digamos, los poderes laicos avanzan sobre ella, y cómo de alguna manera para justamente reacomodarse a la nueva época, vuelven a basarse fuertemente en el poder espiritual, ¿no? Nuevamente pienso en la reconquista de la península ibérica y en la conquista de América, y cómo los reyes católicos, digamos, se alían con la Iglesia es un elemento fundamental para el desarrollo del poder de estos reyes, pero siempre en algún punto subordinada, ya vaciada totalmente de poder militar, ¿sí? Y basándose en el poder político, pero en específico en el poder de la administración, ¿no? Y en el poder de la domesticación o la culturalización, mejor dicho, de estas nuevas sociedades que van a empezar a entrar en dinámica con el mundo europeo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo. Le agrego esto, digamos, esta cuestión de cómo se reformula nuevamente en términos espirituales, replegándose en él, ¿no? Y reformulándose. No sé si más o menos Entonces entendió. podríamos pensar que el Concilio de Constanza es el último en donde el debate sobre cuestiones espirituales y terrenales el concilio tiene injerencias importantes, y lo otro pasa a la espiritualidad y simplemente a usarlo como una herramienta de presión. Sí, yo lo llevaría hasta el Concilio de Basilea, en realidad, porque, reitero, Bien. es el punto de auge del conciliarismo, ¿no? Cuando quieren sobreponerse, imponerse, mejor dicho, al Papa, y bueno, eso se encuentra con un rotundo fracaso porque los reyes europeos no estaban muy dispuestos a aceptar la lógica asamblearia ni nada que se le parezca a la democracia, ¿no? Claramente. Pero bueno, sí. No sé si tienen algo más en el tintero. Profe, Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, porque justo ahora vieron que nombraron también y que sí es adepto al Papa y él dice que no es del mismo partido. Vieron que está pasando algo parecido, ¿no? En la actualidad. Totalmente de acuerdo, yo no lo quería decir para no hacer anacronismos, pero bueno, en algún punto Francisco representa nuevamente eso, el intento de una iglesia de modernizarse, mostrarse como algo, digamos, que tiene conexión real con el mundo, y también inclusive, si quieren ser un poco más anacrónicos, lo podemos relacionar con la teoría en historia argentina del empate, ¿no? De la década del 60, 70, cómo tenemos intereses, grupos políticos que logran obstaculizar al otro, pero nunca imponerse, ¿no? Digamos, eso se va a ver
digamos, de mediados del 13 hasta Pisa II, claramente. Sí. Lo que me hizo acordar la expulsión de los templarios es un poco la expulsión de los jesuitas, más o menos tienen la misma justificación, el poder que tenían los templarios con el poder que tenían los jesuitas en su momento. Totalmente, sí, los templarios eran una estructura muy poderosa y los jesuitas estaban haciendo nada más ni nada menos que su propio Estado al interior del Estado, ¿no? Digamos, de hecho, los jesuitas, bueno, más a fin de la materia quizás lo podamos ver un poco más, pero de alguna manera son un intento justamente, y un intento dentro de todo bastante beneficioso, bastante victorioso de volver a reformular y volver a avanzar a través de lo espiritual sobre lo terrenal. Y acá me está hablando de algo, lo que pasa en la iglesia en estos siglos se relaciona de manera directa con las cruzadas, ¿no? Y con lo que va pasando en esos términos geopolíticos, que Europa salga de Medio Oriente, pierda su poder en ese lugar, digamos, no es en absoluto menor, es el mayor fracaso, digamos, geopolítico de la estructura eclesiástica, en específico de los templarios, ¿no? Que van a ser el gran chivo expiatorio de esa derrota, justificada o no, pero, digamos, van a ser a los que se le van a echar la culpa de todo lo que sucedió. Bien. Profe, Sí. yo tenía dos dudas con respecto al uso de los términos, al uso de los conceptos. Bien. Por ejemplo, la cuestión esta de los cismas, la cuestión de la crisis que sufre la iglesia o de los conflictos internos que tiene, se lo puede relacionar con algunos conceptos que utilizan uno de los autores, que es la cuestión del conflicto eclesiológico. ¿En qué De sentido? lo eclesiológico. Por eso le preguntan, por ejemplo, en el sentido religioso interno, en la cuestión Claro. interna religiosa misma de la iglesia. Sí, Pero totalmente. no porque después en la cuestión política el término eclesiológico ya medio que no me cierra. No, sí, sí, en términos internos totalmente, porque como decíamos al principio, todo este enorme proceso nos habla de el conflicto al interior de la iglesia, o sea, justamente el conflicto entre las élites propiamente eclesiásticas. Así que sí, estoy de De acuerdo. hecho, hay un conflicto entre el Papa y los medicantes y el uso de las iglesias, de la pobreza y el uso, cuidado de los bienes que le brinda la iglesia. Hay todo un debate y después termina el Papa Juan, no me acuerdo cuánto, quitándole todo, me parece, o algo por el estilo. Hay como, sí, ahí tenés como esos debates. A Juan 22, que lo que hace... Que no lo ven con cariño, me parece. No, en absoluto. De hecho, cuando avanza sobre la ideología franciscana y los franciscanos van a querer ir a rebatirle, digamos, lo que plantea sobre la ideología, o mejor dicho, el dogma del usus pauperes, o algo así, no me sale bien el nombre, ¿qué va a hacer Juan 22? Los va a encarcelar a todos, salvo algunos que logran huir, y va a incinerar a varios que no se arrepienten de sus comentarios. Es decir, es un claro ejemplo de la lucha entre el ala reformista, en este caso representada en una orden mendicante, y, digamos, el poder papal, que en este caso es indistinto lo que hace Aviñón de lo que hace Roma, ¿no? Funcionan exactamente igual, con bota de hierro, ¿no? Aplastando todo. Lo que no entendí bien el conflicto, ¿qué es lo que pretendía el Papa con respecto a los franciscanos? Tenía que ver con los bienes, pero yo lo que interpreté... Me parece, Claudia, si no entendí mal, estaba en contra de esto, de esa palabra que dijo en latín, del uso, como el uso pobre o el uso debido, cuidado de los bienes. De los bienes a su disposición, era el usus pauper. Él va a negar eso, lo va a clausurar, y los franciscanos se oponen a esa clausura, y cuando van a quejarse los encierra y los prende fuego. Claro, básicamente lo que van a plantear los franciscanos es que la iglesia está siendo totalmente está yendo en contra de sus propios dogmas. Es decir, los franciscanos van a radicalizar la idea del usus pauper. Es decir,
van a decir que la iglesia tiene que quedarse solamente con lo justo y necesario para sostener la estructura y utilizar todo el resto de sus riquezas para justamente la salvación de las almas. A lo cual Juan va a decir que esa es una idea demasiado radical, la va a cancelar en una bula, ¿sí? Y eso va a desencadenar este conflicto entre los franciscanos y la iglesia, que claramente, ¿cómo vas a osar decirle a un poder centralista, digamos, y totalmente hegemónico que suelte sus riquezas? No, es una herejía mayor. Profe, pero era también una forma que yo lo veía en el texto como de oponerse al mismo cristianismo primitivo, de que Jesús deja todo, de que Jesús no tenía, era como una cuestión, como que ellos los franciscanos como que se volvían locos porque les cuestionaban a cuestiones muy esenciales del cristianismo original, que ellos lo practicaban y estos por una cuestión económica no lo veían tan así. Sí, económica y por sobre todo de poder, ¿no? Pero sí, de hecho, justamente es parte del intento de reforma de estos movimientos más progresistas, pero en algún punto más puristas también, ¿no? Porque justamente es una cosa muy loca, muy extraña y muy interesante entre, digamos, un cierto progresismo en torno a las medidas totalmente utópicas que planteaban, a través de un fuerte abrazo hacia la pura ortodoxia cristiana, que es básicamente la iglesia primitiva. ¿Sí? De hecho, Bueno, el pero Papa no le puede dice, ser, no se puede mantener la estructura con lo que ellos están planteando, de donar todo y quedarte con lo básico. La estructura necesita recursos para que el poder laico no avance. El Papa le da como un justificativo de por qué anula a través de una bula lo que ellos plantean. Es Sí, decir, pero necesitamos una estructura. Está bien que yo, no sé, pues el Papa tampoco le digo, andá a ser pobre vos si querés. Lo que pasa es que me parece que la Pero iglesia, le o sea, da el como una cristianismo está todo el tiempo explicación, con eso. Perdón. claro. Seguimos haciendo amigos nosotros, ¿eh? Esta noche ya hicimos un montón de amigos. No, ni Francisco no me queda. Profe, no me deja Me terminar parece mi que el otra duda. cristianismo siempre está ahí, en ese lugar de que no tiene un dogma tampoco extremadamente claro, y que hoy tiene este interés que mañana lo va a cambiar y va a tener otro. Y esa plasticidad de la que vos hablabas, ¿no? Se encuentra, también me quedé pensando en esto cuando vos decías lo del empate, justamente, estas dos fuerzas que van a ser la iglesia y el poder imperial, que van a estar tratando de concentrar poder. De golpe, el conciliarismo que ellos mismos permitieron que creciera, se dieron cuenta que les estaba jugando en contra y que estaba generando otros poderes. sí, O y sea, hay además, otras posibilidades. sí, poderes que hacían peligrar su propia hegemonía, digamos, Claro. y acá hay una cuestión muy interesante que es, a ver, la iglesia viene escribiendo sobre el dogma y sobre el cristianismo en general y sobre todo lo que se relaciona con la sociedad humana, digamos, desde el Imperio Romano, básicamente, ¿no? De Jesús. Claro, tienen un reservorio enorme, digamos, de escritos, y efectivamente su gran plasticidad está en que en determinados momentos recupero después recupero aquel. O sea, eso atraviesa y es un patrón en toda la Edad Media. Digamos, desde los primeros francos hasta este periodo, que la Iglesia constantemente va a desarrollar ideología sui generis, es decir, ideología propia en base a lo antiguo, a una selección de lo antiguo, para justificar determinadas cuestiones inherentes a su momento histórico. Digamos, al Bueno, día esa de hoy lo siguen plasticidad es haciendo. lo que le permite, esa plasticidad le permite primero continuar hasta ahora. En todos los lugares del mundo hay cristianos, más o menos, y le ha permitido entrar a lugares como Asia, como Corea, como China, o como acá sí, haciendo sincretismo, haciendo concesiones, tomando San Agustín y después tomando Santo Tomás, después tomando esa plasticidad. Ahora el Papa con las nuevas declaraciones sobre algunas cuestiones como la homosexualidad y todo lo es lo que le permite seguir estando en centro de interés y siendo un actor al que se le debe tener en cuenta para todas las cuestiones importantes. Que no se puede... Totalmente, y hay un elemento clave en lo que decís en relación a la actualidad,
no sé si se acuerdan, pero en los primeros años de Francisco salió varias veces el tema de permitirle a las monjas dar misa, ¿no? Entonces ahí podemos ver nuevamente, ¿no?, cómo constantemente, cada vez que la iglesia se reforma para actualizarse, también hay un intento de desborde a ese intento de reforma totalmente, digamos, controlada y limitada para determinado fin. En este caso, digamos, algo bastante propio de nuestra época, ¿no?, que es algo relacionado al género y cómo, digamos, ciertos sectores de la iglesia buscaban avanzar también sobre eso, lo cual hubiese sido muy interesante ver qué pasaba si Francisco no lo cortaba de raíz y decía otra cosa. De hecho, el mismo Se lo Francisco... preguntó una periodista hace poco, se lo consultó una periodista, si iban a permitir que las mujeres tuvieran algún cargo superior dentro de la jerarquía eclesiástica, y dijo que era una pregunta machista, no sé, que evadió para ese lado. Sí, Lo preguntaron. de hecho Francisco también demuestra sus enormes límites, ¿no? Hablando de Constanza, por ejemplo, no me acuerdo en cuál de todos los textos, no, igual no eran estos textos, eran otros. Dice de manera directa, digamos, fue un triunfo, fue lo mejor que le pudo pasar a toda la cristiandad, ¿no?, en términos de el papado, digamos. Entonces, no, miento, perdón, hablando de Jan Hus, o sea, esta persona que fue quemada en el concilio de Constanza, dijo, hirió de manera grave a toda la cristiandad, ¿no?, como queriendo de alguna manera resignificar, capitalizar eso, cuando, y en contra de la ideología conciliar, cuando, digamos, en el momento la iglesia hacía totalmente lo contrario, ¿no? Pero sí, es efectivamente algo que se reacomoda y justamente nos ayuda a ver cómo hay una enorme continuidad en un montón de asuntos actuales. Matías, creo que tiene algo para decir. Sí, la segunda duda que tenía era, ¿usted a qué se refería o de qué autor toma la cuestión esta de las iglesias protonacionales? Bien, lo tomo principalmente de un autor que nosotros no estamos trabajando en esta materia por un tema de espacio, que es Sebastián Providente, historiador argentino, que, como les comenté, está en el libro que les marqué, él habla mucho de eso, y también lo tomo de Jacques Paul. Digamos, Jacques Paul en un momento habla de proto-galicanismo, ¿no?, digamos, esta iglesia ya francesa directamente, y él agarra ese término, obviamente le pone sus matices y se los lleva para la Edad Media, ¿no? Es decir, es una idea que está bastante presente justamente en la historiografía actual, esta idea de que las iglesias nacionales no son algo de la modernidad, sino que tienen antecedentes muy importantes y pesados en la Edad Media, como básicamente toda la modernidad, ¿no? O sea, esta materia básicamente lo que trata de hacer es tratar de salir de la cacería de brujas moderna y tratar de, digamos, explicar la Edad Media por la Edad Media. Profe, por Sí. ejemplo, la iglesia esta de los Capetos, ¿sería un ejemplo de una iglesia protonacional? La Iglesia Imperial, claramente, sí. Sí, Bien, y ahora sí entiendo. de hecho se fortalece mucho cuando, digamos, se crea la Universidad de París, ¿no? Digamos, ubicada en el centro del poder capeto. Sí. Karen, creo que también tenía algo para decir o preguntar. Hola, profe. No, ¿Qué tal? buenas noches, era hace un rato donde estaban con lo siguiente, ahí va. En un momento el concilio o el conciliarismo, usted lo ha nombrado como una herramienta que tienen y después ya como un arma. ¿Hay una etapa especial para que lo haya mencionado así o es indistinto? Esa es una. Y otra, cuando estaba hablando Moni, era que había querido participar y era, ¿cómo lo entendemos, no? Esto del poder que tienen y la lucha constante hacia adentro de la misma iglesia, la estructura de la iglesia, y también hacia afuera con el poder laico. Si España en ese tiempo no hubiese estado tan vinculada con el papado, el imperio español, el tratado ese de Tordesillas, por ejemplo, no hubiese partido a América de la misma forma.
Ahí es como un ejemplo concreto de esto, pero ya entrando casi casi a la modernidad, ¿no? Eh, con lo primero, no sé si me da una mano, por qué primero herramienta y por qué después un arma, y bueno, y lo otro era un comentario solamente. Bien, perfecto. En primer término, primero herramienta, porque justamente el concilio sirve a estos poderes altomedievales para tratar de generar una identidad en común, para tratar de cimentar una cierta homogeneidad política y social. Entonces, justamente el concilio funciona como una herramienta para eso, para ellos, y para los poderes regionales, para justamente defender su autonomía en el marco de algo que trascienda una estructura, un dispositivo, un mecanismo que trascienda, digamos, justamente sus fronteras regionales. Entonces, en primer término, herramienta por eso. Y después, digamos, ya en estos últimos siglos, va a seguir siendo una herramienta en términos de que va a ser la herramienta con la que se va a solucionar el cisma de Occidente, ¿no? Va a empezar a ser un arma justamente cuando el concilio se radicaliza en Basilea, pasa a querer tener autoridad total por sobre el Papa, es vaciado de poder el concilio, pero la lógica conciliar sigue más viva que nunca, porque justamente va a ser un arma que van a utilizar tanto papas como la curia, como los diferentes poderes o estados, ya podríamos empezar a decirles, terrenales, digamos, en términos de tratar de obstaculizar al otro cuando ven que avanza por demás, cuando ven que se empieza a modificar el status quo. ¿Sí? El concilio funciona justamente como una amenaza, funciona como, digamos, a ver, los conciliares o los concilianistas eran algo así como los loquitos que todos querían lejos, pero a la vez cada tanto les servía para hacerle problema a otro, ¿no? Digamos, entonces va a ser algo que van a tratar de domesticar en el sentido de darles alguna rienda suelta, ¿no? Algún espacio en las universidades, algún obispado, algún algo como para que sigan vivos, pero totalmente amarrados al control terrenal y les van a dar, digamos, esa posibilidad de salir un poco, soltarles un poco la correa cuando quieran avanzar o amenazar, esgrimir el concilio hacia otros, ¿no? Digamos, ahí es cuando justamente la amenaza del concilio y la amenaza de que vuelvan a aparecer estas lógicas asamblearias tan perjudiciales para el papado surjan. No sé si más o menos sirvió mi explicación. Una especie de las barras bravas de los equipos de fútbol cuando la necesitamos o cuando no la conocemos. Básicamente, sí, o como el anarquismo Claro. después de la década del 20 también, ¿no? Digamos, ya pasa a ser más un poder que queda vaciado y se transforma en herramienta. Los Sí, integrantes de los, perdón, estoy con la cámara apagada porque tengo muy mala conexión hoy. no hay problema. Los integrantes de los concilios eran todos eclesiásticos, ¿no? Dependiendo de en qué momento estemos hablando. Lo que vamos a tener, digamos, ya bajo la lógica conciliar, bajo medieval sobre todo, es que no, digamos, van a tener una preeminencia, claramente. Obispos, doctores, abades, profesores, teólogos, van a tener su preeminencia, pero en alguna medida se va a permitir que, digamos, el poder laico participe, porque justamente es entendido como la máxima instancia de autoridad de la cristiandad. Por ende, incluye a toda la cristiandad, por ende, en algún punto deberían estar representados. De hecho, Constanza ya se divide, se organiza en estados, ¿no? Digamos, término totalmente del mundo laico, la cuestión del Estado. Profe, Sí. por eso será que en el texto con respecto a los concilios también hay cuestiones relacionadas a cómo se acomodan las estructuras de poder cuando empiezan a destacar, por ejemplo, la figura de los príncipes o cuando empiezan a discutir el poder del príncipe con respecto al poder del rey y la influencia dentro de los concilios, y hay como discusiones
relacionadas a cómo los laicos también buscan tener una cierta fuerza a través de algunos concilios. Y bueno, mi sí. señora ya me va a matar, mi señora me va a matar porque yo le he dicho que a las 8 termina la clase, tenemos que salir a comer y me está haciendo señas, pero está linda la clase igual. Sí, sí, y coincido y la verdad que a mí me encanta cuando alguien decide quedarse después de hora porque está buenísimo. Un poco ñoño, pero no importa, me gusta. Sí, totalmente. De hecho, justamente ya estos concilios bajo medievales son utilizados por todos. Son utilizados por el poder laico, son utilizados por el ala reformista de la iglesia, entendida en términos abstractos y amplios, son utilizados por absolutamente todos, ¿sí? Y justamente el De poder... hecho, Sí. con el mozo y los debates con, por ejemplo, con los templarios, se nota un montón el poder de los laicos y la amenaza de Felipe de cada vez ganar más terreno a través de los concilios también, porque logra tener a un papa en Aviñón, logra tener toda una curia que son pro Capeto, entonces el poder se nota un montón como el poder laico entra, sobre todo con Felipe, que es como el que más nombran en los libros, en los Sí, textos. sí, totalmente. De hecho, bueno, agarrándome de lo que acabaste de decir, digamos, el problema conciliar bajo medieval empieza fuerte justamente cuando es Felipe el que llama a un concilio y Bonifacio tratando de, digamos, vaciarlo de poder. De hecho, esa va a ser una constante a partir de este conflicto entre Felipe y Bonifacio, ¿no? Los capetos tomando la iniciativa, o sea, demostrando que son los que tienen el poder, porque el que toma la iniciativa es el que básicamente prima, y digamos la iglesia haciendo lo que Jacques Paul denomina una huida hacia adelante, ¿no? O sea, a los templarios no lo... Más allá de que Felipe ordena el encarcelamiento de todos en su territorio, digamos, los que ordenan su encarcelamiento total y luego su disolución es la propia Iglesia de Roma, y lo hace como para tratar de seguir teniendo el asunto bajo su jurisdicción. Y en ese intento, literalmente, aniquilan, matan a su propio brazo armado, lo cual es bastante fuerte, ¿no? O sea, sería el equivalente a que Estados Unidos disuelva absolutamente sus Fuerzas Armadas, digamos, salvando las enormes diferencias temporales, los templarios eran, reitero, una organización que iba de una punta a la otra del Mediterráneo, siendo totalmente influyente y poderosa en básicamente toda Europa, y siendo una organización totalmente rica, digamos, o sea, hasta tenían un sistema bancario, ¿no? Realmente eran muy poderosos, y que la iglesia de repente destruya a su propia institución centralizada y totalmente bajo sus órdenes, ¿no? Digamos, es bastante fuerte. O sea, a mi criterio, es el símbolo máximo de la derrota de la iglesia romana. O sea, ¿quién disuelve algo que le da poder por motus propio? Nadie, salvo que haya algo que le esté obligando. Pero sí. Bien, ¿algo más que les quede en el tintero? ¿Seguros? Miren que podemos hacer de cuenta que es viernes a la noche, pero la cursada y listo, seguimos de largo. No, yo creo que a mí más o menos, ahora después leyendo nuevamente el texto, me parece que lo voy a comprender mejor a partir de todo esto, ¿no? Sí, el texto de Jacques Paul recomiendo que lo lean lento, ¿sí? Porque comprime mucho y pasa rápidamente de un concepto a otro con frases muy cortas. A mí me gusta mucho cómo escribe porque además tiene un lenguaje bastante sencillo de seguir, ¿no? Es casi como una novela. Así que sí, recomiendo que lo lean lento, con cuidado, porque mete mucha información en pocas páginas. Y el de Benedicta, que se enfoque en las primeras páginas sobre todo, es decir, lo que habla sobre el conciliarismo antes del debate historiográfico. Pero sí, Pero ahora entendí mejor el debate historiográfico, profe, no me cae tan mal.
Vamos. Así quedó mejor, Mariela. Profe, yo Ahí apagué la estoy cámara. porque me arreglando de a estampo, poco. profe. Objetivo cumplido. ¿Cómo, Mati? Apagué, Matías. no, que apague la cámara porque me estaban por largar con el oflador. Está bien, no hay problema. Hay que tratar de no humillarnos públicamente, así que me parece perfecto. Bien, ¿algo más que les quede en el tintero? Nuevamente. Bueno, muy buena clase. Me gustó mucho la dinámica que hubo. ¿Sí? Claramente estos temas les interesan más que otros. ¿Sí? No por nada se quedaron media hora más en mi mazmorra. Pero bueno, bien, me alegro mucho, me alegro que se sientan retribuidos con todo el esfuerzo que les pusieron al parcial. Y bueno, nos estamos viendo el viernes próximo. Buen fin de... Perfecto. Buen Bueno, fin que de- estén muy bien y muchas gracias. Por Gracias, favor, profe. a ustedes. Chao, profe. Gracias. Buen fin de Chau, chau. semana. Igualmente. Ajá.